Un sábado por la mañana a las 12, con el pedazo de día que hace ahí fuera, estar aquí hablando del mercado laboral. La semana pasada aquí en Madrid, el día 1 de febrero, y esta semana en Barcelona, desde Hayes, que ahora somos una consultora de recursos humanos, hemos presentado la guía salarial. Y cuando Xavi de EFE me dijo que viniéramos a contaros un poco pues, nuestra visión del mercado laboral, pues dije, pues perfecto, porque voy a utilizar parte de esta información para hacer una pequeña introducción de lo que es el mercado laboral. Entonces, vamos a empezar con un pequeño vídeo de lo que es Hayes, del mercado laboral, y arrancamos. Hayes working for your tomorrow. Hayes. Seguimos por aquí. Vale. Pues Hayes somos una consultora de recursos humanos. Tenemos el claim de Working for You Tomorrow porque lo tratamos es de trabajar con nuestros clientes y con nuestros candidatos para intentar hacer el match de talento. Tenemos 13.000 empleados en todo el mundo, tenemos 253 oficinas. Cada día cerramos 1.300 posiciones, o sea, hay 1.300 personas que empiezan un nuevo trabajo gracias a un proceso de selección de Hayes. Y aquí en España tenemos una cartera tanto de selección permanente, o sea, los procesos de selección habituales que tú ves en Internet, que ves en LinkedIn, que ves en Infojobs, donde se busca una posición permanente. También hacemos empleo temporal cualificado. Cada vez más hay empresas que lo que buscan son proyectos temporales. Estoy buscando una persona para implementar este proyecto y entonces solo necesito 1 o 2 años, o estamos arrancando en el mercado español y estamos buscando pues, un profesional que son proyectos temporales. Hacemos evidentemente búsqueda directa, donde cuando hablamos de búsqueda directa suelen ser posiciones elevadas, donde tú no vas al mercado porque suele haber alguien al mercado de trabajo, porque suele haber alguien en esa posición, entonces no quieres que sea público. Entonces tienes que ir orientado a determinadas empresas a buscar esas personas o esos perfiles que te pueden encajar para esa posición. Soluciones de transformación, temas de recursos humanos, de cultura, de clima. Hacemos también, ahora cada vez hay más temas de RPO, cada vez hay más empresas que, como el talento está siendo tan complejo de encontrar y quita tantos recursos la búsqueda del talento, pues buscan empresas como nosotras, nos subcontratan toda la parte de la selección y nosotros desde dentro de esas propias empresas hacemos toda la selección para ellos. Y todo el tema de outsourcing de perfiles tecnológicos que cada vez está más en boga. De hecho, luego comentaré un poco, nosotros estamos desarrollando un delivery center, un centro de reclutamiento que hemos abierto ahora en Zaragoza con 30 personas, donde solo hacemos reclutamiento para toda España ahora, con la idea de sea para todo el sur de Europa, reclutamiento en IT, solo con 30 personas. ¿Vale? Yo soy Fernando Calvo, soy el director de Recursos Humanos de Hayes España. Llevo 20 años trabajando en recursos humanos en empresas como Vodafone, Barclays, Transcom, Adecco, Teca. Y lo que os voy a contar es un poco cómo nosotros vemos las tendencias del mercado laboral actual, cuál creemos que es el ciclo económico y cómo creemos que va a ser el 2023 desde el punto de vista del mercado de trabajo, cuál es la brecha, cómo vemos la brecha de habilidades de la que tanto se habla ahora, de las habilidades y las necesidades que tienen las empresas frente a las habilidades que aportan los candidatos,
Y luego, cómo desde el punto de vista tanto de carreras profesionales como de condiciones de trabajo, de teletrabajo, como de salario, cuál es la percepción de los empleados y cuáles son la percepción de las empresas. ¿Sí? Y luego hablamos y comentamos lo que queráis y en cualquier momento, por favor, si alguien tiene cualquier duda, cualquier pregunta o en algo no está de acuerdo o no lo ve de esta manera, levantáis la mano y la hablamos y será más dinámica, más entretenida y más divertida la presentación. Los datos que os voy a facilitar, sobre todo en la parte, viene de una encuesta que nosotros hacemos todos los años. En esta encuesta han participado 4.000 profesionales y empresas, 2.700 profesionales y 1.200 empresas que son clientes de Hays y profesionales que trabajan o que han estado en proceso de selección con nosotros. Hemos analizado, para eso hacemos una encuesta salarial a la que podéis acceder en Internet, una guía salarial donde veréis un poco cuál es el salario por cada una de las posiciones y por cada uno de los niveles de experiencia y un poco también entornos geográficos que podéis encontrar en guía salarial Hays.com y ahí podéis encontrar pues, cuáles son los salarios que ahora mismo por nuestros análisis se están pagando, ¿vale? Entonces, lo primero que cuando analizamos el mercado laboral en España, lo primero que vemos es que estamos en un muy buen momento, ¿no? Tenemos 20,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, con lo cual significa que estamos en uno de los momentos máximos de afiliación, que hemos superado muy bien, si vemos aquí el segundo trimestre del 2020, que hemos superado muy bien la época de COVID y que de hecho vamos creciendo, aunque todavía no estamos en los momentos máximos precrisis del 2007. ¿Vale? 2007, en el tercer trimestre, llegamos a los 20.753.000. 15 años después, todavía no hemos llegado a esa cifra. ¿Vale? Pero bueno, la verdad es que las cifras y las tendencias están siendo bastante positivas y podemos decir que estamos empezando a llegar a los niveles precrisis económicas del 2008. Sin embargo, seguimos teniendo 3 millones de personas en paro, seguimos teniendo un mercado laboral en el que nos está costando mucho, ya no estamos lejos de los 6,3 millones que llegamos en el 2012-2013, pero seguimos estando lejos del 1,8 millones, 2 millones que teníamos en el 2006, en el 2007, que es hacia donde vamos, y es verdad que vamos en una tendencia positiva, pero a la que nos está costando llegar. Lo que sí que vemos es que donde más nos está costando incorporar y generar empleo es en la franja más joven. ¿Vale? Hasta los 30 años lo que nos encontramos es con que en el 2007 teníamos un 24% de los empleados tenían hasta 30 años y ahora ha bajado hasta un 14%. Entonces, cada vez nos está costando más integrar a esta franja de gente joven. Y cuando vemos que la gran novedad del año pasado fue la eliminación de los contratos temporales, vemos que esto ha tenido un impacto muy positivo en que hay muchos más indefinidos a tiempo completo, de 74.000 que se hizo en el 2022, en el 2021, que teníamos en noviembre del 21 a 212.000 en noviembre del 22. Sin embargo, ha bajado mucho los otros tipos de contrato. Con lo cual, y no compensa, quiere decir que el empleo que hay ahora es un poco de mejor calidad, es más estable, pero hay menor nivel de empleo, menor nivel de contrataciones. Y como vemos, también, evidentemente, como es lógico, lo que ha bajado mucho son las conversiones en indefinidos. ¿Vale? Ya tampoco hay tantas conversiones en indefinidos. Entonces, tenemos 138.000 más indefinidos, lo cual es muy positivo para el mercado de trabajo. El INEM sigue siendo una agencia de pagar subsidios de desempleo, porque solo un 2,5% de los contratos vienen por el INEM. Empresas como la nuestra no serían tan necesarias si el INEM fuera capaz de poner en contacto empresas y trabajadores. Y las empresas de 1 a 9 trabajadores son los que están contratando un 37% de los indefinidos y solo el 21% de los demás contratos. Y probablemente no es este el tipo de empresa seguramente que cuando se hizo la reforma laboral estábamos planteando. Entonces, estas son un poco las dudas. Entonces, está viniendo bien, el empleo que está generando es de mayor calidad, pero es verdad que se está reduciendo el número del resto de los antiguos contratos temporales, lo cual significa que hay menos personas o potencialmente menos personas en el mercado de trabajo. Y hay otro efecto que se está produciendo, que son las no superaciones de periodo de prueba. Y esto es muy gráfico. Como podéis ver, desde que se aprueba la reforma laboral entra en vigor en marzo del 22,
y mientras que los periodos de prueba era algo bajito, eran 500 más o menos al mes, no llegaba a 500, ahora estamos en más de 3.000 no superaciones de periodos de prueba al mes. Lo cual quiere decir, como yo no puedo hacer un contrato temporal, pero sin embargo sí que puedo hacer un periodo máximo de periodo de prueba de hasta 6 meses, el periodo de prueba yo lo puedo finalizar sin ninguna causa justificada, además es por la empresa del trabajador, pues hay empresas que lo que están haciendo es, bueno, pues te contrato indefinido, lo que hago es luego no supero hago un buen análisis del periodo de prueba y no supero el periodo de prueba. Eso con un contrato temporal lo que hubiéramos hecho es una finalización de obra, una finalización de la causa que justificaba la temporalidad. ¿Sí? Siguiente cosa que nosotros vemos del mercado laboral, que también nos parece un poco preocupante cuando analizamos el mercado, y esto es el número de personas que llevan más de 6 años trabajando en su empresa. Este es el número de personas que llevan, estos son los parados, estos son los que llevan menos de 1 año y estos son los que llevan entre 1 y 6 años. El número de personas que llevan más de 6 años crece y no baja. Constantemente sigue creciendo. Sin embargo, el número de parados es verdad que se ha reducido con respecto al 2012, pero seguimos ahí más o menos estancados en los 3 millones y tampoco cambia los que tienen menos de 1 año, o sea, los que siguen dando vueltas dentro del mercado laboral, pero que no llegan a superar este año. Los que entran, salen, pero no llegan a superar la antigüedad de 1 año dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos, o cómo analizamos nosotros esto, que tenemos un mercado laboral bipolar. Tenemos un 50% más o menos del mercado laboral que tiene una antigüedad, que por lo tanto tiene luego veremos un poco cuál es el nivel de satisfacción dentro de la empresa, pero que se siente cómodo dentro de su puesto porque le da una seguridad el hecho de que hay una indemnización por despido, de que en el caso de que quisieran prescindir de él, tendría un desempleo, una prestación, una indemnización, etcétera. Y hay otra parte del mercado laboral pues, que está en el desempleo o en esa lucha constante por intentar llegar a esa situación, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos nosotros como Hays, como consultora, vemos que es muy difícil o que desde el 2007 nos está costando cambiar esta tendencia, que si veis más o menos los porcentajes son muy similares y que para poder cambiarlo seguramente habrá que afrontar ambas cosas, ¿vale? Vemos también, el año pasado estaba muy en boga lo de la gran renuncia en Estados Unidos, 4 millones de personas abandonan el mercado de trabajo, dejan las grandes ciudades, dejan de trabajar. Bueno, esto en España no se ha producido, ¿vale? Vemos que el número de activos y parados sigue siendo más o menos el mismo, que no se ha producido esta gran renuncia y, de hecho, incluso en Estados Unidos, como vemos en la gráfica, se produce justo después de COVID, pero luego empieza a remontar y ya tampoco se ha producido. ¿Cuáles son los sectores de actividad que más empleo están generando y que más están tirando la actividad económica? El 18,5% de los contratos, o los que más han crecido en el número de contratos, los sectores que más, es informática y telecomunicaciones. Esto no significa que todos tengan que ser obligatoriamente programadores. Puede ser un contable, pero son empresas de informática y telecomunicaciones. Y puede ser alguien de recursos humanos o un administrativo, pero en una empresa que tiene un CNAE de informática y telecomunicaciones. Entonces, los sectores que más están creciendo son informática y telecomunicaciones, evidentemente actividades profesionales científicas técnicas, esto está muy relacionado, igual que actividades sanitarias y servicios sociales, está muy relacionado con COVID, educación y administración pública y defensa. Entonces, todo lo que tiene que ver con la administración pública ha tirado bastante para arriba. Se ha visto que ha habido una inversión importante dentro de la administración pública y luego ha sido el sector de la ciencia, el sector sanitario y el sector de telecomunicaciones los que más han crecido. El resto han seguido creciendo, actividades inmobiliarias, suministro de agua, almacenaje, transportes, construcción, y los que menos hasta ahora han sido las actividades financieras y seguros. Es verdad que esto ahora, con el repunte de los tipos de interés, con el cambio de los tipos de interés, es previsible que probablemente la banca ya está teniendo un nivel de beneficios mucho más alto y que esto se revierta en mayor número de contrataciones. Pero es verdad que los años anteriores, con los tipos tendentes al cero, pues es un sector que ha reducido bastante su nivel de empleo. Y dentro de esto hay una gran guerra de talento. Entonces nosotros, por ejemplo, lo vemos dentro de todo el sector IT, vemos todo lo que es
Una posición que no es excesivamente técnica para nosotros, como es el recruiter de IT, tiene una barrera de entrada importante, porque cualquiera de nosotros, si mañana tuviéramos que hacer un proceso de selección sobre una posición financiera, un contable, pues hombre, tendríamos que informarnos, tendríamos que aprender, pero más o menos podríamos entender qué significa eso de ser contable y entenderíamos más o menos qué tipo de perfil deberíamos buscar o cómo lo podríamos buscar, y con un poco de ayuda, un poco de orientación lo podríamos hacer. Si mañana nos dicen tienes que buscar un programador Python, nos rompen. Entonces la barrera de entrada es más alta y eso hace que es más difícil encontrar personas que tengan ese background y que puedan hacer selección técnica en perfiles técnicos. Esto pasa, evidentemente, muchísimo cuando estás buscando los técnicos, pero incluso cuando buscas los reclutadores también te pasa. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido, es generar, y es lo que estamos tendiendo a hacer muchas empresas, es generar nuestra propia fuente de talento. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos ido a Zaragoza, hemos creado un programa máster, donde en un año les vamos a formar a la gente en selección IT, les damos el máster, hacen 3 meses de prácticas y los contratamos dentro del programa máster, los contratamos dentro de Hayes y ahora tenemos un hub tecnológico desde donde hacemos todo el reclutamiento de IT. Entonces, todas las posiciones que vienen a IT, tanto si es en Madrid, en Barcelona y en el futuro en Milán y en Lisboa, se derivan allí y desde ahí hacemos el proceso de selección. ¿Vale? Y es generar talento interno. ¿Vale? Vamos avanzando. Entonces, ¿cuáles son las tendencias del mercado laboral? ¿Vale? ¿Cómo es, a partir de ahora, esto hemos hablado de pasado, cómo vemos el 2023? Entonces, aquí ya empezamos con las preguntas, hasta ahora cogíamos fuentes del Instituto Nacional de Empleo. A partir de aquí vamos a ver un poco cuáles son las visiones y cómo se contraponen de los profesionales y las empresas. ¿Vale? Entonces, cuando preguntamos, ¿cómo ves el optimismo sobre la economía y las oportunidades en los próximos 2 a 5 años? Vemos que el azul clarito es el año 22, ¿cómo veían el año pasado? Cuando les preguntamos, estas se hacen en noviembre, pues estas serían hechas en noviembre del 21 y estas son hechas en noviembre del 22 y estamos preguntando cómo ves el 22 y aquí cómo ves el 23. Entonces, vemos que los profesionales ha bajado el nivel de optimismo de un 40% que lo veían optimista a un 25%. Y vemos que en las empresas también ha bajado el optimismo durante este próximo año. ¿Vale? Cuando preguntamos por el 23, hay menos optimistas. Es verdad que neutrales no significa que todos sean pesimistas, porque no ha crecido tanto el pesimismo como ha bajado el optimismo, pero muchos ya están neutrales, tienen dudas, ¿no? Si preguntamos a los profesionales, ¿temes perder tu puesto de trabajo durante este año? Ha crecido y, de hecho, si quitamos de la ecuación el año de COVID, que evidentemente estábamos todos muy asustados porque iba a pasar con nuestras empresas, lo que vemos es que es desde el año 2015, estamos en la serie en el punto más alto de incertidumbre con respecto a este año y evidentemente esa incertidumbre siempre un poco impacta en qué va a pasar con nuestro puesto de trabajo. ¿Qué profesionales son los que tienen más miedo? Y volvemos un poco a lo que veíamos antes de las gráficas de los más de 6 años, etcétera. Los de las startups, ¿no? En un ambiente incierto, una startup lo va a tener a priori más complicado que una empresa grande, establecida, donde tú tienes además tu antigüedad, entonces tú sabes que hay una barrera de salida importante, un coste importante de salida. Las pymes y las que menos las grandes empresas. ¿Por qué temes perder tu puesto de trabajo? Entonces aquí ya no es por un cierre de empresa que ha crecido, no es por un nivel de rotación, no es por reducción de la plantilla, evidentemente ya no es porque mi contrato temporal se finalice, sino que es por la situación económica del país. ¿Vale? Y aquí, bueno, cómo teme sufrir rotación, y aquí empezamos a ver cómo la película tiene cosas un poco raras. O sea, por un lado hay desconfianza de empresas y profesionales. Cuando a mí me preguntan a mí individualmente, Fernando, ¿cómo ves tú el año que viene? Ya veremos. ¿Tienes miedo por tu puesto de trabajo? Ya veremos. Ahora, cuando yo le pregunto cómo ha evolucionado el negocio de tu empresa el año pasado, las respuestas empiezan a cambiar. El año pasado ha funcionado muy bien, el 67% de las empresas nos dicen que ha crecido el negocio, frente al 57% de hace 2 años, de hace un año, y el 26% de hace 2 años. Solo el 12% dicen que el año pasado se ha reducido el volumen de negocio y se ha mantenido igual el 21%. Y cuando le digo,
¿Cuál ha terminado siendo el resultado de las empresas? Lo que vemos es que el año pasado yo pensaba, ¿cómo crees que será? Me decían el 67% que sería positivo, y cuando preguntamos cómo ha sido, el 67%, la verdad es que lo han clavado, han dicho que es positivo. Pero cuando preguntamos cómo crees que va a ser en el 2023 el negocio de tu empresa, ya no estamos hablando del mercado, de tu puesto, de tu empresa, sin embargo, la percepción es que aumentará el 60%, que se va a mantener igual el 28% y solo el 12% lo ven de una forma negativa, ¿vale? Y esto, volvemos a lo mismo, las grandes empresas lo ven con un mayor optimismo que las pymes y que las startups, y aquí, frente a que decíamos, los únicos que han destruido empleo estos últimos años es el sector financiero, pues es el que este año ve mayor crecimiento, porque claro, después de años con un Euribor tendente a cero, ahora con un Euribor en el 3%, pues significa que tienes mucho más margen de ganar con el dinero. Evidentemente el sector IT, que siempre está, y el sector salud, que era un sector que estaba ahí un poco parado, pero que después de la pandemia pues ha repuntado bastante. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusión? Vale, ¿y piensas contratar más empleados? Y es lo mismo. Desde el año 2015 no teníamos ningún año donde hubiera una intención tan alta de contratar empleados al año que viene, ¿vale? El 79 del 23 frente al 71 del año 22. Lo mismo, grandes empresas por encima de pymes y de startups, y los sectores que más, en este caso, energía, e-commerce, IT, life science e ingeniería. ¿Qué análisis más en Madrid? También porque hay más corporación, todos muy altos, todos por encima del 70%, donde más en Madrid, después Cataluña y Andalucía, luego País Vasco y por último Levante, la zona de Levante. ¿Vale? ¿Y qué tipos de perfiles estás buscando contratar? Un 30% comerciales y ventas. Esto normalmente cuando lo haces es porque tienes un mercado donde consideras que las cosas pueden funcionar y por eso inviertes gente que pueda vender. Normalmente tú cuando estás en un mercado muy restrictivo tratas de mantener ingeniería, tecnologías de la información, industria y contabilidad. Entonces, un poco cuál es nuestro análisis de esta parte. Hay un entorno y hay un run run y evidentemente todos vemos todos los días las noticias y todos oímos las noticias y todos sabemos que hay una guerra en Ucrania, sabemos que hay una escasez de materiales, todos sabemos que hay un tema, que hay una situación compleja. Y que eso, pues cuando nos preguntan individualmente, pues lo trasladamos en, pues no sé cómo va a pasar el año que viene, no sé cómo vamos a ir en términos de empleo, no sé cómo, pues no sé cómo va a ser de largo, luego lo veremos un poco con las subidas salariales, etc. Sin embargo, cuando preguntamos en tu empresa en concreto, la mayoría de las empresas están yendo bien. Y las perspectivas, y cuando tú haces los presupuestos de la empresa, normalmente los haces en base a los resultados del año pasado, los presupuestos, las tendencias de las empresas están siendo positivas, están siendo alcistas. Entonces, por eso nosotros como Hays lo que vemos es que evidentemente todo puede pasar y que hay que estar un poco pendientes del corto plazo, pero que a priori la situación es positiva. Nosotros, por ejemplo, como Hays, los resultados que estamos teniendo mes a mes están superando siempre los de los meses anteriores y los del año anterior. Estamos creciendo un 20% en año y en año. Y si nosotros crecemos significa que hay mucha gente buscando posiciones, que hay mucha gente haciendo selección. Y eso es lo que vemos. Evidentemente vemos que ya no es que hay un poco más de incertidumbre de la que había hace un año, que las cosas se hacen un poco más pensando en el corto plazo, ya no tanto pensando en el medio, en el largo, pero que las cosas siguen siendo positivas. Entonces, todos aquellos ahora que estáis pensando en introduciros en el mercado laboral, por un tema de situación económica de empresas, desde nuestro punto de vista no es eso, será por otros temas, ¿no? Pero no esto. Vale. Entonces, ¿cuáles son los sectores que generan más empleo? Pues como decíamos, el año 22 era IT, profesionales y empresas en esto coinciden, eran IT, biotecnología y logística. En el año 23 era IT, e-commerce y energía. Se prevé que sea IT, e-commerce y energía. Entonces, energía es verdad que está siendo una locura, todo lo que tiene que ver sobre todo con las renovables, se está generando mucho empleo, está habiendo mucha demanda y es un sector que está tirando mucho. Y lo mismo todo lo que tiene que ver con el e-commerce. ¿Vale? Os voy a poner cuáles son las habilidades técnicas que se están buscando en el perfil tech y cómo durante muchos años hemos hablado mucho de las habilidades soft, ¿no? de liderazgo, de la gestión, y ahora estamos hablando otra vez de las habilidades técnicas, ¿no? De las básicas, del conocimiento. Entonces, esto es simplemente poneros un vídeo de cómo lo vemos nosotros.
Soy Salvador Sicart, director de Technology Solutions en Hayes España. Technology Solutions es la división del grupo Hayes que se especializa en la contratación de personal cualificado, tecnológico, en sus diferentes modalidades, tanto para permanente como para temporal, pasando por proyectos de RPO o de outsourcing. Una de las principales conclusiones de la Guía del Mercado Laboral 2023 es la importancia que le dan las empresas del sector tecnológico a la parte técnica del currículum de los candidatos por encima de las competencias o de las habilidades interpersonales. En concreto hay 18 puntos de diferencia, lo cual es muy significativo. Esto es muy común en situaciones con un fuerte desajuste entre oferta y demanda y lo hemos visto en años anteriores en otros sectores. Dado que han priorizado la parte técnica por encima de las habilidades interpersonales, recomendamos a las empresas del sector tecnológico que inviertan en la formación de estas soft skills. Un poco es en mercados donde hay mucha demanda, al final cuando tú buscas las habilidades soft, es un poco porque las hard ya las tienes cubiertas. O sea, tú en realidad buscas un programador que tenga una buena capacidad de comunicación o un ingeniero que tenga, porque tú ya tienes esos programadores y porque eres capaz de programar. Si tienes un problema de que no tienes gente para programar, lo que vas a buscar es el básico. Necesito gente que sepa programar y luego ya veremos a ver cómo solventamos esta parte de liderazgo, etcétera. Entonces, ahora mismo, sobre todo en el perfil IT, lo que nos estamos encontrando es con que no tenemos perfiles o que hay muy pocos perfiles en según qué lenguaje, según qué programación. Entonces, lo que se está primando sobre todo es la parte del conocimiento técnico, ¿no? que técnicamente sean capaces de hacerlo. Y luego ya se prima la parte soft. Esto ha pasado siempre. Es verdad que yo creo que todos siempre tenemos la sensación de que la tecnología, de que ahora hay un boom. Bueno, la tecnología siempre va por delante de la formación, ¿no? Tú formas una vez que la tecnología se aplica. Todos los que trabajamos hoy, yo tengo 47 años, todos los que trabajamos hoy trabajamos con un ordenador y todos sabemos utilizar mínimamente el correo electrónico, una Excel. A ninguno nos enseñaron en la universidad, ninguno hemos ido a hacer una academia externa, la mayoría de nosotros aprender esto. Casi todos los que son de mi generación, incluso un poco más mayores que yo, lo han aprendido en el trabajo. Y ha sido las propias empresas las que nos han ido enseñando, Excel lo hemos aprendido todos trabajando, Word lo hemos aprendido todos trabajando. Entonces, ahora, con la parte técnica está pasando un poco. Es cuando salen nuevos lenguajes, pues evidentemente las universidades no han formado en esos nuevos lenguajes porque acaban de salir. Entonces, es muy importante la capacidad que tengamos las empresas, también las instituciones públicas, de reciclarnos a las personas para ser capaces de adaptarnos a la situación. Pero es verdad que aquí hay un boom y aquí hay una oportunidad muy importante, porque además el mercado tecnológico no solo es no solo lo es desde un punto de vista local, es un mercado global y esto es algo que ahora lo vamos a ir viendo, pero cada vez está más en boga. Como no estamos encontrando los programadores pues en iOS, en Android, que yo necesito aquí en Madrid, para una empresa aquí en Madrid, lo que hago es me los voy a buscar a Valencia o Alicante y les pongo sueldo de Madrid. Como les digo que pueden trabajar full remote y que pueden trabajar desde su casa en Alicante y Valencia, pues ellos que hasta ahora venían percibiendo un sueldo de empresa de Alicante que por calidad, que por nivel de vida y por estándar de costes de vida suelen ser salarios un poquito más bajos, pues están encantados de recibirlo de Madrid. Pero claro, esto es una pescadilla que se muerde la cola, porque los de Londres pues pueden hacer lo mismo con venir aquí a Madrid, que es bastante más barato y como al final más o menos el lenguaje de programación es muy similar y lo que buscas es la parte técnica, no la parte soft, y entonces la parte de comunicación, etcétera, no te importa tanto, pues lo puedes hacer. Entonces es un mercado que cada vez se está globalizando más y estamos ahí un poco viendo a ver cómo evoluciona esto y hacia dónde va esto. Porque claro, esto al final acaba yendo en que hay muchas empresas que dicen, bueno, pero si estamos hablando de un tema de costes y de oferta y demanda del mercado, pues voy a explorar otros mercados como el mercado indio, como el mercado donde hay mucha oferta de trabajo, ¿no? Entonces, estamos evolucionando. Entonces, ¿qué tipos de perfiles según el tipo de contratos se quieren contratar? Y en esto es verdad que en España seguimos todavía, aunque poco a poco va cambiando, teniendo la tendencia a pensar siempre en el trabajo fijo. Cada vez, poco a poco, se va creciendo en la parte de autónomos y freelance, de contratar personas
que no vengan a trabajar conmigo con un contrato de cuenta ajena, sino que vengan a trabajar conmigo pues, como freelance, como autónomos o con contratos temporales. ¿Por qué razón preferirías contratar personas temporales autónomas? Pues por aumento de la demanda, la mayoría de ellos, para cubrir bajas de larga duración, para tener acceso a competencias específicas que necesites en un momento concreto, que no siempre las necesitas durante todo el tiempo, sino que estás en un proyecto muy concreto y ahora necesitas, vamos a cambiar en nuestra empresa, imaginamos, el ERP y vamos a instalar SAP. Pues ahora necesito personas con unos conocimientos concretos para la instalación de SAP que probablemente no voy a necesitar dentro de 4 o 5 años cuando yo lo tenga instalado y cuando sea una parte de los procesos habituales, ¿no? Entonces, y luego también para aumentar y por agilidad en momentos de incertidumbre. Pero si os dais cuenta, cada vez esto es menos. Antes se utilizaba mucho la contratación temporal para momentos de crisis, ¿no? De no sé qué va a pasar, pues hago contratos temporales y así no asumo pasivos laborales. Esto cada vez es menos. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son los problemas? La brecha de habilidades. ¿Cómo describirías el mercado laboral? Entonces, si os fijáis, el 62% de las empresas consideran que hay escasez de profesionales cualificados. Y esto es una oportunidad para todos. Entonces, la percepción es que para lo que ellos demandan, para lo que la empresa demanda, y aquí seguramente lo que vamos a irnos es a posiciones más técnicas, lo que plantean es que hay escasez de profesionales cualificados. Incluso hay algunas, que el 33% nos dicen que en general hay escasez de profesionales. Otros lo que hablan es de que el problema lo tienen la competencia, que hay una competencia muy dura entre empresas, entre quitarse profesionales. Aquí siempre estamos hablando de aquellos que están dentro, la gráfica que hemos visto antes, de los que están en la parte de arriba. Ya hemos visto que había 3 millones de personas en el desempleo, que esos siguen estando ahí, ¿no? Entonces, el tema es cómo acceden a esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de empresas consideran que les cuesta acceder a profesionales cualificados? Hemos pasado de un 73 en el 2017 a un 91% que estamos ahora. O sea, cada vez nos está costando más acceder a determinados perfiles, sobre todo técnicos. Y aquí se habla de la brecha de habilidades y es una buena sintonía. Cuando nosotros le preguntamos a los profesionales, ¿consideras que tú tienes las habilidades o que la empresa tiene las habilidades que necesita? Los profesionales nos dicen que sí al 99%. Sin embargo, las empresas, cuando les preguntamos, ¿tú dispones de las habilidades que necesitas para los objetivos del próximo año? Solo el 83% nos dicen que sí. Quiere decir esto que la percepción del profesional no es la misma que la percepción que tiene la empresa. La empresa seguramente se está planteando que necesita determinadas habilidades que ahora mismo no tiene. Y es por eso que recurre muchas veces al mercado laboral, cosa que el profesional no lo ve igual. Se está haciendo un esfuerzo, se hace en formación interna, formación externa, y aquí se reconoce igual por las empresas que por los profesionales. ¿Vale? Y aquí vemos que mientras que siempre habían sido más importantes las soft skills que las hard skills, este año empiezan a balancearse. Y cuando decimos hard skills estamos hablando de los conocimientos técnicos. Y los conocimientos técnicos empiezan a ser más relevantes que las competencias. Tradicionalmente se decía, hace un momento creo que lo estaban diciendo aquí Pablo y Pepita, etcétera, que estaban hablando de es mucho más importante tus habilidades, sí, es muy importante tus habilidades, pero hay un punto donde eso es una vez que tú tienes cubiertas la parte técnica. Una vez que tú eres capaz de hacer de tu trabajo, es muy importante las habilidades. Pues ahora mismo está empezando a demandarse esta parte técnica y a ser cada vez más importante. ¿Vale? ¿Cómo abordan las brechas? Términos de carrera, y esto es cuando nosotros preguntamos a las personas que están trabajando, es verdad que aquí esto puede estar un poco sesgado, ¿vale? Porque nosotros al final somos una consultora de selección y claro, cuando nosotros preguntamos a los candidatos que trabajan con nosotros, muchos de ellos están en búsqueda de empleo. Entonces puede estar un poco sesgado. Seguramente no estaremos preguntando a funcionarios y son parte del mercado laboral y esto cambiaría un poco la percepción, ¿vale? Pero dentro del mundo de la empresa, si yo pregunto, solo el 14% de las personas nos dicen que quieren seguir haciendo el mismo trabajo en su empresa. El 15% nos dicen que les gusta, que esperan ser promocionados en el próximo año. El 10% que quieren tener un rol diferente. Pero hay un 37% que les gustaría cambiar de empresa, hacer algo parecido pero en una empresa distinta. Y hay un 16% de las personas que es que les gustaría hacer algo muy diferente en otro entorno muy distinto. ¿Vale?
Estamos en un momento un poco de cambio. Seguramente la pandemia en esto ha afectado, ¿no? Nos ha metido en casa, el teletrabajo nos hace alejarnos un poco de la dinámica de la empresa, del día a día, y nos hace replantearnos un poco las cosas. Cuando decimos, aparte del salario, ¿qué es lo que más te importa a los profesionales? El 63% lo que nos dicen es la conciliación entre la vida personal y familiar y el desarrollo profesional. Luego viene el ambiente y el paquete de beneficios. Y luego ya vienen otras cosas como la seguridad, los proyectos desafiantes, la localización, el prestigio de la empresa. Pero fundamentalmente es la conciliación y el desarrollo profesional. Cuando hacemos la comparativa entre distintas generaciones, lo que vemos es que para todos es importante la conciliación. Es verdad que para los que somos de la generación X, los que tenemos más de 35 o 40 años, es un pelín menos importante es la conciliación que lo que es para la generación Z y los millennials. Y, sin embargo, es importante el ambiente laboral, que para los millennials ni aparece y para la generación Z aparece en tercer lugar. Y el desarrollo profesional, y esto es normal, conforme vas creciendo y vas haciendo, tu vida profesional va creciendo, pues cada vez igual es menos importante el desarrollo y valoras más otras cosas. Sin embargo, para las personas más jóvenes, el desarrollo profesional es una de las partes más importantes. ¿Vale? Vemos que el porcentaje ha bajado de profesionales que están en momento de cambio. Estábamos en un 63, volvemos a estar en un 63, y el año pasado, que era el 68, que era justo cuando salíamos de la pandemia, era cuando tuvimos el boom, cuando se hablaba de la gran renuncia, etc. ¿Vale? Si pudieras trabajar, ¿dónde preferirías trabajar? Y aquí, por mucho que hablemos de startups, por mucho que hablemos de... Casi todo el mundo quiere gran empresa, multinacional o nacional, pero gran empresa. Estamos hablando del 28 más el 49, estamos hablando de casi el 80% de los profesionales preferirían trabajar en una gran empresa, o nacional o multinacional, pero gran empresa. Es verdad que los más jóvenes, un 16%, preferirían startups, pymes más o menos parecidos y emprendimiento muy poquitos. ¿Vale? De un 5% a un 6%. ¿Sí? ¿Cómo calificas que estás satisfecho con tu trabajo? El 61% de las personas están satisfechas con su trabajo, pero hay un 40% que están insatisfechas. Ahora veremos que satisfecho no quiere decir motivado. Satisfecho es que, bueno, pues estoy bien. Tengo un trabajo cómodo, estoy relativamente cerca de casa, pues estoy satisfecho, tengo un salario que me cubre, que me llega, estoy satisfecho. ¿En qué sectores están más satisfechos? En energía y en life science. ¿En qué sectores están menos satisfechos? En office support y en banca, ¿vale? Que es lo que veníamos comentando antes. Y en tu empresa actual, ¿cómo de motivado estás? Y aquí lo que vemos es que casi es lo contrario. El 61% está desmotivado y el 39% está motivado. Y además, como las líneas van bajando, profesionales de 21, 22 y 23, 23, 22, 21, ¿vale? Como la desmotivación va creciendo, ¿vale? Entonces, hemos pasado de un momento de la gran renuncia a un momento donde la mayoría de las personas dicen, bueno, yo estoy aquí, no estoy del todo motivado, pero bueno, estoy más o menos estable, estoy más o menos tranquilo, aquí estoy. Entonces, ¿qué empleados? Según los empleados, como hemos visto, es el 39% se sienten motivados. Cuando tú le preguntas a las empresas qué porcentaje de tus empleados crees que están motivados, ellos te dicen el doble, 78%. Esto significa que las empresas no están siendo conscientes de que la mayoría de sus empleados no están motivados. Pero es considerar, bueno, pues con las condiciones que tenemos, ¿cómo puede no estarlo? ¿Vale? Y esto es importante porque durante muchos años esto como que lo hemos estado rebatiendo, ¿no? Era como la gente no se va de las empresas, la gente no busca el salario. Pues no. ¿Qué es lo que haría que se pudiera volver a motivar a los empleados? Y lo que te dice la mayoría de la gente, el 65% de los profesionales, es un aumento salarial, que es lo mismo que ves en las empresas. ¿Cómo podrías motivar más? Pues subiendo los salarios. Y más en un año donde la inflación, que luego lo veremos ahora al final, ha sido un poco más complejo. Evidentemente hay reconocimiento, flexibilidad, promoción. ¿Consideras que hay posibilidades de progresar? Y esto está bastante relacionado. El 63% te dice que no ve posibilidades de progresar dentro de su empresa. El 37% te dice que no. Y si vemos cómo la evolución, ha ido bajando el porcentaje de profesionales que consideran que hay posibilidades de promocionar en su empresa, ¿vale?
Esto, si vamos a hombres y mujeres, vemos que se reduce en mujeres frente a hombres y además vemos, que esto es lógico, que los que consideran que hay posibilidades de promoción están bastante más motivados que los que consideran que no hay posibilidades de promoción, que están mucho menos motivados. ¿Vale? ¿Qué razones, por qué cambiaste de trabajo el año pasado? La mayoría por falta de oportunidades de desarrollo profesional, otros fue por el salario, flexibilidad o conciliación. ¿Qué sufren los profesionales? Agotamiento, fatiga. Entonces, el 45% nos están diciendo, esto está muy parecido al año pasado, de los profesionales nos dicen que sufren agotamiento y fatiga, que seguramente en esto el teletrabajo ha impactado. Parecía que el teletrabajo era una forma mucho más cómoda y te permitía conciliar, y sí es cierto, pero también es verdad que muchas veces acaba con los horarios, es difícil saber cuándo se empieza, cuándo se termina. Y en la visión y según las empresas, sin embargo, teóricamente este año se está mejor de lo que se estaba el año pasado, y cuando desde el punto de vista de los profesionales es lo contrario. ¿Vale? Esto es algo que me hizo mucha gracia en un mensaje en Twitter que venía a decir como me han dicho, esta semana me han dicho que está prohibido teletrabajar en mi empresa. Ya me han dicho que tengo que ir a la oficina y que ya no puedo teletrabajar más. Entonces yo lo que he hecho ha sido, cuando he llegado a casa, ya me he quitado del móvil el correo electrónico y he bloqueado las llamadas del trabajo. Entonces, cuando he llegado a la oficina, mi jefe me ha dicho que lleva todo el día intentándome localizar que qué estaba haciendo. Yo le he dicho que he hecho lo que la empresa me ha dicho, que estaba prohibido trabajar desde casa y que yo evidentemente no iba a incumplir las órdenes y no iba a trabajar desde casa. Entonces, un poco como las empresas muchas veces tenemos que ser conscientes de lo que es el equilibrio, ¿no? De cuando decimos, hay que venir a trabajar de la empresa. Bueno, sí, pero si tú ya le estás dando herramientas al empleado para que trabaje desde casa, ¿cómo encontramos este balance, ¿no? Entonces, hoy ya es verdad, volvemos a lo de antes, seguramente nosotros en nuestras encuestas podemos estar un poco sesgados por nuestro perfil, el perfil de profesionales que trabaja con nosotros. Seguramente no estamos trabajando, por ejemplo, con todo el mundo, con todo el sector primario, sector agrícola y ganadero, y evidentemente esto no le aplica. Y son parte del mercado laboral, ¿vale? Pero dentro de lo que es el mercado laboral de las empresas, ya lo que está más establecido es el modelo híbrido, es un 60%. Frente a un 38% de solo presencial y un 3% de solo remoto, que seguramente estaríamos hablando de empresas de IT, de tecnología, etc. ¿Prevés algún cambio en el modelo de teletrabajo? Ya la mayoría de las empresas consideran que vamos a quedarse más o menos igual en un modelo híbrido, y aquí lo que vamos a ver es que lo que hay diferencia, ¿vale? Luego lo vemos, es en que los profesionales lo que quieren es un modelo híbrido donde ellos puedan elegir los días que van a teletrabajar. Sin embargo, las empresas, muchas es un modelo híbrido de teletrabajo, hay días de teletrabajo, pero yo te digo qué días teletrabajas y qué días tienes que venir a la empresa, ¿no? Y está ahí un poco ahora el balance. Entonces, ya no hay mucha duda de que el 48% dicen que la presencialidad aumenta la productividad, pero significa que hay un 52% que ya no lo creen. Y esto yo creo que es algo que ya poco a poco se ha ido rompiendo. Hay un crecimiento de una sensación de aislamiento y de soledad, y por eso se dice, ¿por qué pedirías más presencialidad? Para romper el aislamiento y la soledad, y por la cultura organizativa. Pero como ya son elementos que están bastante por debajo del 50%. ¿Cómo describirías tu nivel de equilibrio? Pues evidentemente el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional es mucho mayor en los que teletrabajan que en los que no teletrabajan. Y la motivación es mayor entre los que teletrabajan que los que no teletrabajan, pero ya el teletrabajo en sí mismo ya no solo es un elemento de motivación. En el momento en que se generaliza, si en la empresa en la que yo trabajo, pero en las empresas de la competencia se teletrabaja más o menos igual, pues ya no lo veo un elemento diferencial, por lo tanto ya no es un elemento especialmente motivante. Y esta es una pregunta interesante. ¿Aceptarías un nuevo trabajo si solo fuera presencial y en la oficina? Y entonces aquí lo que nos dicen es, el 26% dice que sí, ¿vale? Es una cuarta parte, y el 43% pues depende de la oferta, que viene a ser un poco depende del dinero, ¿vale? Sube un poco cuando estamos hablando de las personas con más edad, la generación X, pero incluso la generación Z sigue siendo un 23%, que no está nada mal, que aceptarían un trabajo aunque fuera estrictamente presencial.
¿Y qué te haría considerarlo? Pues el salario, y me lo plantearía si el horario de trabajo fuera flexible, si pudiera un poco modificar yo mis horarios de entrada y salida, o no lo consideraría, pero fundamentalmente el salario. O sea, tú podrías comprar esta conciliación y esta calidad de vida por salario. Y aquí es un poco lo que comentábamos antes. ¿Qué modelo de trabajo consideras que es el más exitoso? El modelo híbrido sería total flexibilidad, y los profesionales lo que ven es que yo tuviera total flexibilidad frente al 20% que sería una estructura fijada, y la visión de las empresas lo que dicen es mucho más que sea la empresa la que fije el tiempo de trabajo que total flexibilidad. ¿Vale? Si vamos a salarios, ¿qué profesionales están satisfechos con su salario? El 45%. Esto no está del todo mal, ¿eh? Y de hecho, veis, bueno, aquí hacíamos, cuando luego disgregamos, nos hemos dado algo que es bastante evidente, pero bueno, pero que a veces podría no salir así, y es que cuanto más cobras, pues más satisfecho estás con tu salario. Entonces, los que cobran más de 80.000 euros hay un 77% de satisfacción, y hasta 18.000 euros solo hay un 17% de satisfacción, lo cual es bastante razonable, pero bueno, pues está bien que las empresas sepan que si pagan más hay mayor satisfacción. Sin embargo, la motivación, que también crece conforme crece tu salario, de un 25% a un 49%, hay un punto a partir de 80.000, donde ya no sigue creciendo, donde sigue siendo más alto, sigue siendo 41%, pero ya no sigue creciendo en el sentido de hay un momento donde seguramente ya no empieza a compensar, ¿no? Ya tienes todo cubierto y ya no empieza a compensar. ¿Consideras que es acorde al trabajo que realizas? El 65% considera que su salario no es acorde al trabajo que realiza. Y esto, como veis, ha ido creciendo desde el año 2015. Y esto este año está siendo especialmente crítico. Sigue siendo, las mujeres consideran que es menos acorde que los hombres. Aquí seguimos viendo algo de brecha. Y ahora lo vincularemos un poco con la inflación, ¿vale? ¿Qué beneficios valoras aparte del salario? Pues el trabajo flexible es el que más se valora, y luego ya para los profesionales los días de vacaciones, y luego ya vienen temas más de seguro médico, coche de empresa, comida. Para las empresas es trabajo flexible, seguro médico, comida, café, bar, coche de empresa, días de vacaciones adicionales, ¿vale? Pero lo que más se valora una vez que pasamos del aspecto del salario es la flexibilidad. Cuando el año pasado preguntábamos, ¿vas a aumentar los salarios? Solo el 8% nos decían que iban a aumentar el 5% más, y el 23% que iban a incrementar los salarios entre el 2,5 y el 5. Sin embargo, al final, el 28% los han tenido que aumentar más del 5 y el 32% más del 2,5, 4,9. Antes de todo el tema de Ucrania, de los alimentos, de todo esto, no nos planteábamos una inflación del 10% como hemos llegado a tener durante partes del año, ¿no? Entonces, esto probablemente sea la conclusión. Y, sin embargo, para este año, los profesionales esperan un aumento mucho mayor del que las empresas se están planteando. Entonces, conclusiones, y ya pasamos a las preguntas porque me estoy alargando bastante. Hay optimismo sobre el resultado de las empresas. El contexto de mercado no es el más positivo, pero hay optimismo. Hay incertidumbre sobre la parte macroeconómica, el contexto, pero no sobre la empresa. Los profesionales estamos teniendo problemas o no confiamos en poder progresar todo lo que nos gustaría dentro de las empresas, y hay un pico histórico de escasez de talento, ¿vale? Hay una brecha entre la motivación de los profesionales y la percepción que hay en los profesionales y la percepción que tienen las empresas. El teletrabajo es un factor ya primordial, pero ya está establecido, ya es un must. Hay expectativas sin precedentes. Nunca había habido expectativas tan altas, en los últimos años no teníamos expectativas tan altas, de subidas tan altas en salarios, y viene muy derivado de la inflación. Y esto puede hacer que todavía la insatisfacción aumente más y la brecha entre lo que las empresas y los trabajadores queremos sea todavía mayor. ¿Sí? Ok, pues yo con esto más o menos lo que es el balance, lo que es nuestro análisis, lo dejo aquí. ¿Preguntas, cosas, comentarios, dudas que podéis tener? Sí. Perdona que se está retransmitiendo streaming y si no, no sé. Perdona.
que me gustaría preguntar si para el mercado laboral sería mejor que haya como más movimiento de trabajadores, porque por una parte eso como que hace que las empresas mejoren las condiciones de los trabajadores y a los trabajadores que sigan formándose, que sigan progresándose El mercado laboral es una cosa muy etérea, depende a quién le preguntes. Si tú le preguntas si le preguntas a esa parte de los empleados, la mitad del sector que tenía más de 6 años de antigüedad, seguramente te dirán que no, que ellos están bien como están. Aunque muchos de ellos están diciendo que no están satisfechos, que les gustaría tener una promoción que creen que no van a tener o que cada vez más lejos, pero que no están satisfechos, no, que no están motivados, pero hay cierta satisfacción. O sea, desde nuestro punto de vista, como mercado laboral, para que las condiciones de los que estaban en la parte de abajo del gráfico mejoren, probablemente haya que empeorar un poco de las de arriba y entonces harías que las cosas fueran más circulares y que fuera más dinámico. Pero esto es difícil y precisamente yo creo que esto es una de las dinámicas que hoy están en el mercado laboral. Es cómo hacemos un mercado laboral que sea más dinámico sin que se pierdan los derechos o que haya cierta seguridad o que si llegamos a una situación como la que tuvimos hace unos años de 6 millones de parados, esto no suponga que hay muchas personas pasándolo muy mal, ¿no? Entonces, esta es la dificultad. Pero si comparamos nuestro mercado laboral, no solo el de España, el de todo el sur de Europa, con los mercados más anglosajones, es verdad que son mercados mucho menos dinámicos, porque las barreras de salidas de la empresa son muy altas. A determinadas edades, sobre todo, casi nadie sale, no se atreve a salir, ¿no? Tampoco hay confianza en el mercado laboral. Tenemos una franja de 3 millones de desempleados de la que es muy difícil bajar. Entonces, esa falta de confianza hace que sea difícil hacer esos cambios. Más. Gracias. ¿No? Pues muchísimas gracias. Me he pasado 3 minutos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Tenéis mi correo fernando.calvo@gis.es. Lo tenéis, lo pongo ahora. Bueno, lo habéis quitado de aquí. Para cualquier cosa podéis contactarme y a vuestra disposición. Gracias.